Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy analizamos los resultados y consecuencias de las elecciones de Francia para la Unión Europea. ¿Estamos ante una nueva era? ¿Qué debemos esperar de la nueva presidencia de Emmanuel Macron? Lo analizamos con nuestros invitados, los eurodiputados José Ramón Bauzá, del Grupo Renovar Europa. Bienvenido, José Ramón. Muy buenas, un placer, como siempre. Igualmente, y también con el eurodiputado Antonio López Istúriz, del Partido Popular Europeo. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Me gustaría empezar con una pregunta que será para los dos. Emmanuel Macron ha ganado las elecciones presidenciales con más de un 58% de los votos. Vemos que Europa ha respirado aliviada, pero ¿qué lecturas se pueden sacar de estos resultados para la Unión Europea? José Ramón. Bueno, pues son 17 puntos de diferencia, sumamente importantes, porque además coinciden aproximadamente con esos 15 puntos después del debate, que previamente era muy ajustado, y lo que tenemos que analizar es ese 41% de populismo, porque ese 41% que avala como mejor resultado, en este caso a Marine Le Pen, no hace más que tener en cuenta las próximas elecciones, porque esto es un sin parar. Las legislativas de junio, que son sumamente importantes y donde ella ha dicho además que va a seguir en marcha. Pero en cualquier caso es un resultado sumamente importante porque no solamente estaba en juego el resultado final de la presidencia francesa, sino también lo más importante era el modelo de Europa que conocemos, porque podía ponerse en juego si ganaba Le Pen. Antonio. Más o menos parecido, una primera reacción de alivio por la victoria de Emmanuel Macron. Nos jugábamos mucho, no solamente en Francia, también los europeos. Dicho eso, la segunda parte es preocupación. Citado por José Ramón, la cuestión del avance, ¿no?, del populismo. Marine Le Pen también se quedó allí. Mélenchon, cuidado, estamos hablando de extremos de un lado y de otro. Que esto es muy importante porque hay veces hay políticos en Europa y en España que solo les gusta hablar de un lado y tenemos que hablar de los extremos cualquiera que sea su espectro ideológico. Entonces yo creo que esperamos que en esta presidencia Macron analice bien estos datos y actúe en concordancia, porque el 19 de junio vuelve a haber elecciones en Francia y son legislativas. Cuidado también allí, porque suele haber siempre un voto tal vez que sea distinto por parte de los ciudadanos franceses y que pueda, pues lógicamente, dar opciones que no nos gustaría y producirse un gobierno de cohabitación que coartaría un poco la acción de Emmanuel Macron. Esperemos que no y que haya un gobierno, efectivamente, europeo y más necesario que nunca, en Francia, desde luego. Precisamente, la siguiente pregunta es sobre esta cuestión. Se ha demostrado este auge de la extrema derecha, algo que ya se temía desde hace 5 años. Vemos cómo siguen avanzando. Marine Le Pen ha doblado el apoyo en estos 5 años. ¿Han fallado de alguna forma los partidos tradicionales a la población que se siente empujada a votar a esta extrema derecha? José Ramón. Vamos a ver, lo que es evidente es que hay 3 nuevas formaciones que han salido en los últimos años, aparte de En Marche, de Emmanuel Macron, han salido los populistas de extrema derecha y de extrema izquierda, de ambos extremos. Y solamente uno de ellos ha coincidido o ha permitido el coincidir en votos para en esta segunda elección. Pero para mí la lectura es importante no solamente en ese sentido, sino en lo que va a pasar a futuro. Porque, lo voy a decir de otra forma, en otras palabras, es decir, los populismos que se están incrementando en toda Europa, lo de Francia es el último de los resultados, pero no es más que un hecho que avala el que la población está muy hastiada del político que conocemos habitualmente y del cual yo también rechazo esos posicionamientos. La gente lo que quiere es políticos valientes, políticos que digan lo que piensan y que se lo digan con claridad y sin eufemismos. No políticos que quieran quedar bien con todo el mundo y sobre todo con los titulares de lo que cada día está pendiendo la prensa. Precisamente ese es el caldo de cultivo, es lo que fomenta la distancia entre el votante de cualquier país y el político que tiene delante. Por lo tanto, cuanto más alejado, cuanto más distancia vea el ciudadano del político, porque no habla su idioma, porque no empatiza, porque le está haciendo propuestas de cosas que ni siente ni le importan, pero a lo que tiene que proponer, y por tanto un 30%, un 28% de abstención también es un modo significativo de ver que algo está pasando, algo está fallando. Por lo tanto, necesitamos políticos valientes, políticos coherentes, sensatos, congruentes con su pensamiento, pero sobre todo
valientes y sin cobardías, a decir la verdad. Todo lo contrario, sería fomentar y alimentar esos populismos que no son más que respuestas sencillas a problemas complicados en un momento de mucha dificultad para todos los países de Europa y para Europa en su conjunto. Justamente hacías referencia a esta cuestión. Antes, Antonio, también estabas hablando también del auge de Jean-Luc Mélenchon. Estuvo casi a punto de estar muy cerca de Marine Le Pen. De hecho, si se suman ambos, tanto Marine Le Pen como Mélenchon, vemos que la mitad de los electores franceses optaron por bien la extrema derecha o bien por la extrema izquierda. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Es un voto protesta o es que necesitamos recetas o incluso respuestas fáciles? Indudablemente, si tengo que hacer alguna crítica de Emmanuel Macron es que, sinceramente, estos últimos 5 años tampoco es que haya producido unas reformas espectaculares en Francia que eran necesarias. La clase trabajadora se ha visto alienada de este asunto y está optando en estos momentos por opciones que es fácil caer en ello, es normal, es muy atractivo. Son formaciones que normalmente no tienen ninguna aspiración a llegar a gobierno, se sienten muy cómodos en la oposición. Es muy fácil estar criticando y dando fórmulas mágicas. El problema de estas formaciones es cuando luego llegan a un gobierno. Ha habido casos en la política europea, ahí estuvo Tsipras, ¿no?, en Grecia, y duró lo que duró. En fin, también hemos tenido algún experimento en Austria, y al final no cuajan porque se descubre la terrible realidad, que ni existen fórmulas mágicas para solucionar los problemas de Europa o de un país, ni fórmulas de un minuto, que esto se arregla mañana por la mañana, como van ofreciendo por ahí estos partidos de la extrema derecha e izquierda, sin una política razonable. Ahora también, siguiendo un poco en consonancia con lo que se ha dicho, efectivamente también hacer un análisis de dónde hemos fallado nosotros, dónde está ese alejamiento entre el político tradicional razonable, equivocado o no, moderado, de izquierdas o derechas, dónde hemos perdido ahí la base y cómo recuperarla, siendo siempre partidos con vocación de gobierno, que es muy distinto de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Y siempre tenemos que dar una alternativa democrática, tenemos que encontrar esa fórmula para poder debatir y al final conseguir que democráticamente los que votan estas opciones, que yo no les culpabilizo de nada, que yo no digo, sino simplemente que lógicamente la situación les ha empujado a ese voto, ¿cómo los podemos recuperar? Es un modelo en el cual Partido Popular Europeo, Renew y otros estamos, pues lógicamente, trabajando para poder volver a recuperar esa confianza. Aún así, a Marine Le Pen en estas elecciones se la ha visto por primera vez mucho más presidenciable, por así decirlo. Hombre, ella ha rebajado mucho el tono de su discurso anti-europeo, algunos dirán euroescéptico, bueno, claramente anti-europeo, de sus posiciones iniciales, las de su padre, pues ha habido una evolución. Y tal vez por eso pues, ha habido más gente que se ha sentido atraída, ¿no?, en la seguridad de que supuestamente una persona que fue financiada y está juzgado y sentenciado en Francia por ser financiada por Putin, que no es precisamente un valedor de los principios de estabilidad y democracia en Europa, pues lógicamente, ¿qué es lo que hubiese ocurrido si hubiese llegado al gobierno? Pero en su táctica electoral había rebajado mucho ese tono, ¿no?, antieuropeo. Detecto también que pasa en otros países. Puede pasar en España, puede pasar en Italia, donde el señor Salvini también ya casi le hace falta ahora rodearse una bandera europea. El problema es cuando luego llegan al gobierno. Ya veremos ahí qué es lo que pasa. Sí. José Ramón, antes hacías mención sobre los próximos 5 años, ¿no? ¿Qué va a pasar después de Macron? Tiene que recuperar la confianza, recoser una sociedad muy fracturada. ¿Será capaz? Sin ningún tipo de dudas. Y en ese sentido también, recogiendo un poco el hilo de seguimiento de lo que decía perfectamente Tono, hay que tener en cuenta, Le Pen ha modificado, modulado su discurso no por necesidad, no por convicción. Es decir, lo que necesitaba es unos votos que sumar para poder llegar a ser la presidenta. Pero esa mutación continua y constante no es más que una mutación por necesidad, no una mutación de convicción. Lo estamos viendo además cómo se ha ido incluso al lado más obrero, al lado más intervencionista, al lado más pseudo-europeísta, sabiendo que su socio preferente en este caso, del cual ha establecido una equidistancia muy higiénica, es Putin.
Por lo tanto, no debemos obviar cuál es la verdadera realidad de los hechos y cuál es la máscara que algunos se ponen para llegar a intentar conquistar el electorado. Y en referencia a lo que comentabas, pues Macron obviamente tiene un reto, tiene dos retos desde mi punto de vista. Primero, va a tener que actuar modelando las necesidades de esta nueva etapa, que es totalmente diferente a su anterior etapa de gobierno. Y en segundo lugar, tiene un reto sumamente importante que yo creo que mucha gente todavía no lo pone sobre la mesa, pero que al que debemos anticiparnos, que es que serán las últimas elecciones a las que se pueda presentar Macron. Tiene no solamente el reto de consolidar su gobierno, de dar las respuestas en momentos difíciles a su sociedad, con coherencia, sabiendo que se van a cometer errores, pero nunca van a ser populistas, pero tiene un objetivo que también le supera a él, que es dejar a su delfín, dejar a su sucesor. Es que él no puede permitirse acabar su etapa presidencialista sin que su partido tenga una opción de recambio a futuro, sobre todo ante estas amenazas que tenemos de populistas. Por tanto, el reto de Macron es doble: el consolidar un gobierno en el cual ya sabemos que va a haber modificaciones con respecto a la anterior etapa por las necesidades del momento, y sobre todo, repito, no dejémonos al aire, tiene que encontrar a su sustituto para seguir, en este caso, mandando al futuro social de los franceses cuál es su futuro legado en continuidad de partido. La política exterior durante esta campaña se ha podido ver muy claramente en la cuestión, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Hemos visto cómo Emmanuel Macron ha ejercido un importante liderazgo, reuniéndose y hablando con Vladimir Putin. Me parece que tiene reservas a Antonio. ¿Ha sido acertado entonces su papel? Tengo alguna reserva y esta vez sí tengo que ser crítico. Creo que el presidente de la República Francesa estos próximos 5 años tiene que aumentar un poquito. Se ha perdido la influencia que tenía esa figura. Ya empezó con François Hollande. Estamos hablando que el presidente anterior, Nicolas Sarkozy, paró la invasión rusa en Georgia. Se plantó en Georgia, de la mano también de americanos, pero Francia y Estados Unidos y los socios europeos consiguieron frenar la ocupación rusa parte de Georgia, ¿no? De esos tiempos ya no tenemos un presidente de la República Francesa en este sentido en materia exterior. Quiero recordar 2 episodios solamente recientemente en la política francesa. Uno, el intento de mediación de Macron en el Líbano, donde fue echado a patadas por Hezbollah, las cosas como son. Y segundo, esa mesa de no sé cuántos metros que separaba a Macron y a Putin, por cierto, hecha en Valencia, porque me enteré en un programa de radio del orgulloso manufacturador de esta mesa, que era de Valencia. En fin, oiga, yo creo que él tiene que plantearse, como decías, José Ramón, con ese conocimiento de que no va a volver a repetir, de apostar un poquito más en esa cuestión en la política exterior europea. Muchísimas gracias, Antonio, José Ramón. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Estaremos pendientes estos próximos 5 años. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.